protestas feministas para visibilizar y exigir fin a la violencia que viven las mujeres en México y Latinoamérica se enfrentan al descrédito machista y discurso de odio, que se materializa con desinformación. Prueba de ello es una publicación que se ha copiado y pegado en diferentes perfiles de Facebook y ya se compartió más de 72,000 veces. Esta publicación viral consta de diversas frases para explicar por qué en México no existe una sociedad patriarcal. Nada más falso, y aquí te vamos a explicar por qué. En México, todas las leyes están volcadas a favor de la mujer. Esto es falso. En 2006 se expidió la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que en el artículo primero establece que su objetivo es regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En el orden jurídico nacional no hay un trato preferencial hacia ninguno de los dos géneros, solo algunas disposiciones llamadas acciones afirmativas o positivas, y que tienen como objetivo procurar un equilibrio entre un grupo poblacional en desventaja y el resto de la población. Y no solo se refiere a mujeres, sino a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y un gran etcétera. Las mujeres se jubilan antes. En México no existe un sistema único de jubilación. En la mayoría de los casos, tanto hombres como mujeres se pueden jubilar a los 65 años. Y aunque es cierto que existió una tendencia para que las mujeres se jubilaran más jóvenes, la razón es simple. Se trata de un subsidio por las cargas domésticas y la crianza de los hijos. Al hacer esa doble labor, el desgaste físico y mental también se duplica. Las mujeres tienen prestaciones extras a las de los hombres. En términos generales, todos los trabajadores tienen los mismos derechos. La única diferencia son los tiempos que ofrece la ley por licencia de maternidad y paternidad y el periodo de lactancia, fundamentado en cuestiones biológicas. Sin embargo, esta disparidad reafirma la idea de que la responsabilidad del cuidado de las hijas e hijos debe recaer sobre las madres. Por esto es que grupos feministas luchan por el aumento de las licencias de paternidad y que todos los hombres asegurados puedan inscribir a sus hijos en las guarderías del IMSS. Si se divorcian, pueden quitarle la mayor parte de todo lo que consiguió su exesposo al trabajar toda su vida. Esto es falso. La ley es muy clara. El artículo 287 del Código Civil Federal dice que una vez ejecutado el divorcio, se procederá a la división de los bienes comunes y se tomarán las precauciones para asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. La ley explica que ya sea en el caso de divorcio necesario o divorcio por mutuo consentimiento, el juez debe tomar en cuenta las circunstancias del caso y la capacidad de trabajar de los cónyuges y su situación económica sin especificar si es hombre o mujer. Entonces, aunque es una posibilidad que en un proceso de divorcio una de las partes pague al otro, esa posibilidad no es excluyente ni se restringe por género. Si se divorcian, la ley inmediatamente dice que ustedes son más aptas para cuidar a los hijos, aún sin haber investigado antes. El artículo 283 del Código Civil Federal estipula que la sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos. La idea es salvaguardar a los menores de cualquier conducta de violencia familiar y al mismo tiempo el derecho de ambos padres a la convivencia con sus hijos. Lo que sí es cierto es que la ley también dice que salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de 7 años deberán quedar al cuidado de la madre. Esto no significa que la ley inmediatamente diga que las mujeres son más aptas para cuidar a los hijos, pues en todo caso se habla de una resolución promovida por una investigación. Las condenas de las mujeres son mucho menos severas, aún siendo el mismo delito que el hombre. Esto es falso. La tipificación penal de los diferentes delitos no hace distinción dependiendo del sexo del delincuente. Incluso para el caso del delito de feminicidio, como señala el artículo 325 del Código Penal Federal, comete el delito de feminicidio quien, hombre o mujer, prive de la vida a una mujer por razones de género. Una falsa acusación de violación basta para hundirle la vida a un hombre. Esto es falso. La denuncia es insuficiente para una sentencia condenatoria, tanto para el delito de violación sexual como para cualquier otro.
La denuncia debería marcar el comienzo de una investigación, aunque en México eso ni siquiera ocurre, investigar. Cada año se presentan 150,000 denuncias por violencia de género, de las cuales 11% resultan en investigaciones por parte del Ministerio Público y únicamente 2.4% reciben sentencias condenatorias. La impunidad sigue siendo altísima incluso cuando existen denuncias. Hay más muertes de hombres que de mujeres al día. Esto es verdadero. En 2018, el 56.4% de las muertes registradas fueron de hombres y el 43.5% de mujeres, según el INEGI. También es cierto que la mayoría de las víctimas de homicidio en México y en el mundo son hombres, pero según la ONU, más del 90% de los sospechosos de homicidio son hombres. Mientras que las mujeres suelen ser asesinadas sistemáticamente por sus familiares y parejas. Y sí, sus asesinos suelen ser hombres. Las mujeres tienen privilegios al manifestarse. De acuerdo con el artículo 6 del orden jurídico, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Y no, tampoco hace alguna distinción entre hombres o mujeres. Finalmente, ¿qué sí pueden hacer los hombres que por ley se les niegue a las mujeres? Un ejemplo es la penalización del aborto en la mayor parte del país. Impide a la mujer decidir libremente sobre su salud y sobre el número y espaciamiento de sus hijos, limitando el ejercicio de su derecho a la sexualidad y de su autonomía reproductiva. Entonces, ¿en México existe el patriarcado? ¡Claro que existe! Es un sistema político, económico y social en el que hay una jerarquía de los hombres y de lo masculino y en el que se considera que ellos tienen la autoridad y el poder.